Estoy viendo que les encanta que les platique historias de vidas pasadas. Resulta que abrí el chat en mi comunidad de WhatsApp para preguntarles acerca de qué es lo que querían que platicáramos aquí en YouTube y en Facebook y donde lo estés viendo, no sé dónde más voy a subir esto. Y resulta que a mayoría de votos quieren que les platique historias de vidas pasadas y vamos a comenzar con esta historia que fue la primera regresión que realicé hace como unos 12, 13 años más o menos. Esta historia tiene un trasfondo súper interesante. Resulta que yo tenía una amiguita que a su vez tenía una amiga que tenía muchos problemas con su ex marido porque ya estaban divorciados. Esta señora estaba muy desesperada porque el marido tenía aproximadamente como unos 5 meses que no se reportaba, que no pagaba la renta de la casa, no pagaba las colegiaturas de los niños, no pagaba absolutamente nada y estaba desaparecido. Entonces, en el contrato que habían hecho ellos al momento de divorcio, pues él se tenía que hacer responsable de todos estos elementos, ¿no? Y pues bueno, ella asistía a lecturas de cartas aquí y allá y todo el mundo le decía de todo. Entonces la señora estaba completamente revuelta y no sabía qué más hacer. Entonces esta amiga me dice, oye, ayúdame a hacer algo para que ella esté más tranquila. Y a mí lo único que se me ocurrió fue hacerle una regresión a vidas pasadas. Ojo, nunca había hecho una a una persona, solamente me las había hecho yo. Y lo que yo siempre he soñado desde súper chiquitita, pero ya había leído todos los libros hasta su entonces, las ediciones que había sacado el gran maestro Brian Weiss, que habla, pues si no lo has leído y si no conoces, habla acerca de cómo él empezó a darse cuenta que existían diferentes tipos de líneas de tiempo a través de las regresiones que él le hacía a sus pacientes, porque en realidad él es psiquiatra y él no creía en nada de esto, pero se empezó a dar cuenta que la gente cuando les hacía algún tipo de regresión se le iba a otras vidas. Y el primer libro que leí, ya que ya después de ahí ya me piqué, fue el de Lazos de Amor. Lo pueden buscar en alguna librería o en Amazon. Léanlo, se los recomiendo bastante. Bueno, entonces esa era la única información que yo tenía como para hacer una regresión. Bueno, pues dije manos a la obra, si Brian Weiss pudo, pues yo también puedo. Y nada, coloqué a esta señora en un estado de trance. La verdad estaba súper escéptica y eso, pues aunque no lo crean, no ayuda mucho, pero yo creo que era más la necesidad de su alma y de su espíritu de sanar esa situación que pues al paso de que yo le fui diciendo que tenía que hacer, fue fluyendo todo. Y la historia va a este punto. Resulta que este señor tenía problema de alcoholismo, por eso estaba desaparecido. La siento, le hago su proceso de respiración y ella de estar sumamente tensa, porque me acuerdo que estaba sentada en la silla y estaba sumamente tensa, se empezó a relajar. ¿Cuál fue la vida pasada que vio? Que según ella me dijo que era la última, porque al parecer era como a principios de 1900 más o menos, o finales de 1800 para comenzar 1900. Resulta que los papeles estaban invertidos, estaba volteada esta situación. ¿Cómo? Él era la mujer y ella era el hombre. Entonces, en esa vida también eran esposos, pero tenían más hijos, no nada más tenían 2 hijos. Recuerdo que me platicó que tenían 4 hijos. Entre esos 4 hijos, solamente reconocía a uno de los hijos que tenía en esta vida, los otros 3 hijos no los conocía. Por más que yo le dije, observa sus ojos, observa la mirada, porque recuerden que a través de la mirada es el reflejo del alma, me dijo que no los conocía. A las únicas 2 personas que identificó fue al marido o exmarido y a ese hijo que me parece que era el hijo mayor. Entonces en esa vida ella era el hombre y como él era la mujer,
los papeles se habían invertido. ¿Qué había pasado con esto? Él, o sea, él en esa vida era el padre que había abandonado a la esposa, o sea, a su actual ex esposo, y había abandonado a sus hijos porque era alcohólico. Entonces la historia se repitió. Esta persona en esa vida simplemente se retiró, se fue y dejó al que era el ex esposo, en esa vida la mujer, con esos 4 hijos, y por eso en esta vida estaba pagando ese karma porque había quedado incompleto. Entonces la historia en esta realidad, en estos años, se repite porque era algo que se tenía que sanar porque ella en su vida pasada, siendo hombre, no había sido responsable. Hicimos un salto cuántico para poder resanar esa situación. Cuando ella regresa de ese trance, estaba completamente impresionada, su mirada había cambiado por completo y estaba muy sorprendida de haber revivido todo eso que había visto, porque realmente lo sintió. Cuando acabamos esa sesión, me acuerdo que le dije, te va a buscar, esta semana vas a saber de él y vas a saber por qué él te va a decir que soñó contigo. Eso me acuerdo que fue un jueves. Pasan los días y el sábado me marca y me dice, es que no puedo creer lo que acaba de pasar. Y yo, ¿qué? Cuéntame qué pasó. Pues resulta que este señor, o sea, el ex esposo, le había marcado para decirle que había efectivamente soñado con ella y que en el sueño una tercera persona le decía que necesitaba arreglar las cosas con ella para poder estar en paz. Entonces la citó en un Starbucks para verse el miércoles. Llega el miércoles y resulta que saliendo de su cita me marca y me dice que estaba completamente anonadada y completamente sorprendida porque la actitud de él había sido totalmente diferente. Le contó más a detalle lo del sueño, le contó que necesitaba estar en paz y a partir de ahí las cosas se solucionaron. ¿En qué sentido? En el sentido de que se hizo responsable de lo que no se estaba haciendo responsable, que era pagar la renta, hacerse cargo de las colegiaturas de los niños. Ella obviamente no le platicó lo que había hecho de la regresión, sin embargo a partir de ahí las cosas en cuanto a comunicación mejoraron. Esa situación en cuanto a la relación obviamente ya no tuvo frutos, pero se mejoró absolutamente todo lo que había ocurrido. Entonces, moraleja, para esto sirven las regresiones a vidas pasadas. Sobre todo cuando traemos a nuestras vidas gente kármica, que realmente otra de las preguntas que me hicieron en la comunidad fue ¿qué tantas personas kármicas traemos? Y pues es que todo mundo traemos gente kármica porque hemos vivido muchísimas vidas. Esta onda que se puso de moda, creo que fue en TikTok, de que has vivido 7 vidas. Señores, no hemos vivido 7 vidas. Hemos vivido muchísimas vidas porque ya estamos en una etapa de evolución del planeta y cuántos años no tenemos, al menos en esta tercera dimensión, que inclusive no nada más reencarnamos en esta tercera dimensión, reencarnamos en muchos más espacios, tiempos, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, no solamente tenemos 7 reencarnaciones, hay muchísimas más. ¿Cuántas? Eso lo sabe cada alma. No hay un número en específico y quien te diga que realmente hay un número en específico te está mintiendo. Es por eso que hoy por hoy, donde estamos ya en una vibración de conciencia más elevada para avanzar a una cuarta y quinta dimensión, solemos traer muchas almas kármicas y a veces pues podemos confundir a la pareja kármica con el tan afamado alma gemela. O hay gente que se enferma por completo con esta onda de la llama gemela, que ya les he platicado que todo eso no se lo crean en cuanto a relación de amor porque no funciona así. ¿Quieren que les cuente más historias de vidas pasadas? Ustedes díganme que tengo muchísimo más. Además que les platico que ya estoy escribiendo mi libro al respecto y los invito también a mi podcast de Hay Alguien Ahí. Si estás en Nuevo León, las grabaciones son en el centro de Monterrey. Envía un correo a contacto @soyadrianalam.com. No nada más vamos a hablar de vidas pasadas, vamos a hablar de cosas paranormales, de historias que te hayan pasado a ti. Y también vamos a hacer canalizaciones en vivo de las personas que ya no están contigo en este plano.
Si te encuentras en otra parte de Nuevo León, en México o en otra parte del mundo, podemos hacer este enlace por vía Zoom. Están completamente invitados. Gracias, gente mágica. Cuéntame en los comentarios de qué más quieres que platiquemos y están pendientes los demás temas que ustedes me han compartido en la comunidad de WhatsApp. El enlace para WhatsApp está aquí en la descripción del video. Suscríbete. Bye.